¿Qué son los derechos de autor? Distinguimos dos clases: derechos morales, irrenunciables e inalienables, como el derecho de reconocimiento de autoría y el derecho de integridad de la obra, entre otros. Derechos económicos, transferibles y de duración limitada en el tiempo. Básicamente, los derechos de explotación, aunque hay otros, por ejemplo, el derecho a remuneración por copia privada. ¿Quién es el autor de una obra? Se considera autor a la persona natural que aparece como tal en la obra. En algunos casos previstos por la ley, las personas jurídicas pueden tener algunos derechos económicos de propiedad intelectual. En las obras en colaboración, los derechos pertenecen a todos los autores. Sin embargo, en las obras colectivas, corresponden a la persona bajo cuya iniciativa y coordinación se edita y divulga la obra. ¿Qué es la propiedad intelectual? Es el conjunto de derechos de autor, personales, morales y patrimoniales, económicos, que corresponden a los autores sobre las obras de su creación. ¿Qué obras son objeto de propiedad intelectual? Todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. ¿Qué normas regulan la propiedad intelectual? En nuestro país, la propiedad intelectual está regulada por la Ley 11.723, sancionada el 28 de septiembre de 1933 y sus modificatorias. Además, existen normas internacionales al respecto. ¿Cuáles son los derechos de explotación? La ley establece como derechos de explotación los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Estos derechos facultan al autor a decidir sobre el uso de su obra, salvo en determinados casos previstos en la ley que se conocen como límites o excepciones. ¿A quién corresponden los derechos de explotación? Los derechos de explotación corresponden exclusivamente al autor y no pueden ser realizados sin su autorización, salvo en los casos previstos en la ley. ¿Qué son las excepciones a los derechos de autor? También llamados límites. Son casos en los que la ley autoriza el ejercicio de actos de explotación sin necesidad de una autorización por parte del titular de los derechos. ¿Qué es el dominio público? Cuando los derechos de explotación se extinguen, normalmente por el transcurso de su plazo de duración, las obras pasan al dominio público y pueden ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete su autoría e integridad. ¿Es obligatorio inscribir las obras en el registro de la propiedad intelectual? No, los derechos de autor nacen en el momento de la creación de la obra. El registro es solo un medio de protección y de prueba de los derechos. ¿Qué es el copyright? Es la fórmula anglosajona para designar únicamente los derechos de explotación de una obra. No hace relación a los derechos morales. El símbolo de copyright asociado a un nombre indica titularidad de derechos de explotación. Normalmente,
aunque no necesariamente, va seguido de la expresión todos los derechos reservados. ¿Qué es el copyleft? Es un movimiento social y cultural alternativo al sistema tradicional del copyright, que aboga por el uso de licencias libres para compartir y reutilizar las obras de creación. Hay diferentes tipos de licencias libres, entre las que se puede elegir según el ámbito que se trate: software, obra científica, música, arte. ¿Qué son las licencias Creative Commons? Son licencias en las que el autor otorga a la comunidad una mayor libertad de uso sobre su obra, aunque bajo determinadas condiciones. Estas condiciones son escogidas por el propio autor, de modo que frente a una obra con todos los derechos reservados, las licencias Creative Commons proponen algunos derechos reservados. ¿Qué se excluye del objeto de propiedad intelectual? Se excluyen las ideas, la información y todo conocimiento que es patrimonio común y no es susceptible de apropiación. Expresamente, la ley excluye las disposiciones legales y reglamentarias, sus correspondientes proyectos, las resoluciones de órganos jurisdiccionales, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de organismos públicos y traducciones oficiales de todos ellos.